Listo. Buenas noches compañeros y facilitadora. Mi nombre es Óscar Omar Pedraza Torres, estudiante de prepa en línea CEP del módulo 8 de recursamiento. En esta ocasión les voy a hablar sobre mi proyecto integrador, que es una investigación, la cual titulé La cultura indígena, la pérdida de sus costumbres, tradiciones y lengua madre. Introducción. El siguiente artículo de investigación está centrado en la problemática que se están enfrentando los pueblos indígenas que habitan en el Estado de México, debido a la globalización, adopción de nuevas culturas provenientes de otros países y la falta de oportunidades y educación a la que están sometidos, obligándolos a migrar a las grandes ciudades o localidades mejor desarrolladas en todos los ámbitos sociales. Para poder mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, ya que son necesidades básicas que todo individuo tiene derecho. Todo esto conlleva una serie de acontecimientos, obstáculos que tienen que pasar, enfrentándose muchas veces a la violación de sus derechos humanos, enfrentándose a la discriminación y exclusión por parte de la sociedad y autoridades. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento necesario ni los recursos económicos para poder defenderse ante una situación de abuso por parte de algunas personas o arbitrariedad de alguna autoridad en su contra. El estudio se centra en las comunidades de los alrededores del municipio de Texcoco, la llamada zona de la montaña, donde predomina la comunidad de náhuatl, para lograr que la sociedad pueda comprender y sentir empatía por esta minoría, la sociedad que está a punto de desaparecer, y no solo las personas indígenas, sino que con ello se pierde una parte de la diversidad cultural que nos identifica como mexiquenses, ya que poco a poco se van perdiendo las costumbres y tradiciones ancestrales que año tras año van quedando en el abandono y olvidadas por las nuevas generaciones. Una de las principales problemáticas es la pérdida de la lengua o lengua madre, el náhuatl, ya que se estima que actualmente solo los adultos mayores son los que hablan esta lengua, lo que conllevaría que cuando estas personas mueran, morirá con ello estos dialectos. Actualmente se han realizado diversas campañas para luchar por apoyar a estas personas, haciendo que se que se respeten sus derechos y rescatar sus costumbres y tradiciones, y en especial su lengua, para que no se pierda definitivamente y para siempre. El estudio tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre preservar nuestra diversidad cultural, ya que es lo que nos caracteriza como mexiquenses y nos identifica alrededor de todo el mundo. Para esto hay que contestarnos algunas pequeñas preguntas que menciono a continuación. ¿Qué importancia tienen para ti las lenguas indígenas? ¿Cómo podemos preservarlas? ¿Qué impacto tendría la pérdida de alguna referencia cultural en nuestro país? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo contribuirías para que la sociedad respete sus derechos humanos, así como sus costumbres y tradiciones? Bueno, ¿por qué estoy realizando esta investigación? Me pareció muy interesante, ya que si nos ponemos a pensar, nosotros venimos desde una cultura indígena. Y realizo esta investigación porque he visto que las nuevas generaciones no se van interesando mucho por las costumbres y las tradiciones de nuestro país, que fue lo que nos identifica como seres sociales gracias a la diversidad cultural con la que contamos, y por los que más sufren por esta situación, que son las comunidades indígenas que habitan en nuestro país y que son piezas claves en la historia del mismo, así como el respeto de sus derechos humanos como integrantes de la sociedad, y para que puedan obtener recursos para su correcto desarrollo e inclusión, preservando sus costumbres, creencias y lengua. Bueno, pues eh, voy a emitir una reflexión
de mi investigación, que es de suma importancia aplicar el proceso del método científico para poder realizar una investigación que contenga información objetiva y fundamentada con estadísticas y hechos verídicos, para poder proponer soluciones a la problemática que estamos enfrentando, ya que el principal objetivo es preservar costumbres, como ya lo mencioné, tradiciones y lengua materna que las personas indígenas de las personas indígenas que aún habitan nuestro país. A tratarse de una minoría, no deben de sufrir de una discriminación o exclusión por parte de la sociedad, ya que ellos también cuentan con derechos humanos que no siempre son respetados por las demás personas de su comunidad, por el hecho de no contar con el conocimiento de los derechos a los cuales son beneficiarios por el simple hecho de ser humanos. Al habitar en una comunidad o en alguna ciudad, los demás ciudadanos tenemos la principal tarea de respetar las ideologías y ver que sus derechos sean respetados. Una forma de apoyarlos sería participando en aprender su lengua, por ejemplo, disfrutar de su gastronomía y participar en sus tradiciones y forma de ver la vida, ya que esto no quiere decir que tengamos que cambiar nuestra forma de pensar, más bien es respetar a los demás y tener siempre presente que no todos piensan o profesan lo mismo que nosotros. Bueno, compañeros, como les leí a continuación, esto fue parte de mi investigación. ¿Por qué decidí investigar sobre esto? Estuve investigando muchas problemáticas que veo en mi comunidad, pero la principal que vi más importante sería esta, sobre las personas indígenas, que queramos o no, aún existen y están muy presentes todavía en las comunidades, por decirlo así, más pobres, y que por la misma razón se ven marginadas, excluidas y... Ay, no, ya. Bueno, compañeros, como acaban de ver, esto fue parte de mi investigación y me pareció muy importante porque me gustaría que se contestaran esta pregunta. ¿Ustedes han conocido a una persona indígena? ¿Qué han hecho cuando los ven en sus comunidades, en sus ciudades? ¿Los apoyan? ¿Los discriminan? ¿Los excluyen? ¿Los ven feo? A fin de cuentas, es la migración de sus comunidades precisamente es por eso, para encontrar nuevas posibilidades, crecimiento, desarrollo personal, porque en sus comunidades, como son muy pobres, pues no lo pueden hacer, y al llegar a las ciudades, pues a lo que se enfrentan precisamente es eso, a una sociedad que todavía no está preparada para incluir a las demás personas que son diferentes o piensan de una manera distinta a ellos. O su idioma. O por su idioma, que muchas veces se pierde o ellos tienen que dejarlo atrás precisamente por eso, por pena, porque no se pueden comunicar con los demás, por miedo. A ser discriminados, a no ser entendidos. Y como les decía, esa es una de las principales problemáticas a las que ellos se enfrentan. Ya se me... Como les decía, esa es una de las principales problemáticas a las que se enfrentan, ya que muchas veces tienen que emigrar a las grandes ciudades eh, por encontrar una mejor estabilidad económica, como todos en realidad, y muchas veces se enfrentan a personas que los discriminan, en este caso, por ejemplo, las mujeres. Hay veces que tienen que llegar a trabajar en casas, haciendo trabajo doméstico. Los hombres a trabajar básicamente en albañilería, que es a lo que más encuentran este trabajo. ¿Por qué? Porque pues no tienen estudios, no tienen preparación. Es por eso que me centré en esta investigación, porque muchos de ellos se enfrentan a estas problemáticas, a esta exclusión y a esta discriminación por parte de la sociedad. Fue muy interesante porque me pude dar cuenta que todavía hay muchísimas personas indígenas,
que no tienen recursos, que no tienen la educación o simplemente el conocimiento sobre sus derechos a los que son beneficiarios y qué pueden hacer cuando se enfrentan a una situación de discriminación, que muchas veces pues las personas, la sociedad o las autoridades no las apoyan por el simple hecho de ser indígenas. Se dan cuenta cuál es la problemática de esto. ¿Ustedes qué harían si se enfrentaran con un caso así o si conocieran a alguien así y vieran que sus derechos están siendo violados, están siendo discriminados? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Han visto cuando la gente se pone a vender, por ejemplo, sus artesanías en la calle y las autoridades los quitan o les quieren cobrar derecho de piso? Esa es una parte de exclusión o discriminación. ¿Por qué? Porque como ellos no saben qué hacer o cómo defenderse, pues las personas se los llevan, la autoridad les quita sus cosas, la gente los malmira porque les estorban, porque se ven feos en sus comunidades, en sus ciudades, perdón. Y al final. Ya. Bueno, pues ese es el punto, el de que se centra mi investigación, las personas indígenas. Para cerrar, yo diría, ese es mi punto personal, ¿cómo apoyaríamos a una persona indígena en nuestras ciudades? Siento que sería apoyando en comprar sus artesanías, no regatear los precios, apoyándolos cuando estén perdidos, cuando necesiten información, de igual manera, ayudándolos también a buscar empleo que sea bien remunerado. A lo mejor sí puedan trabajar en casa, pero a lo mejor con unas personas que no sean groseras, no sean personas que discriminen, ¿no? O que malmiren a la gente simplemente por trabajar en el trabajo doméstico, perdón por la redundancia. Y ese sería mi punto de vista, participar en su forma de ver la vida, en sus tradiciones, en sus costumbres, respetarlas, en su vestimenta. Y básicamente esa sería mi forma de apoyarlos. Ahora, como muchas veces nos hemos dado cuenta, en las casas de cultura de muchas ciudades y comunidades, municipios, ya incluso hay talleres para aprender su lengua, sus artesanías, ¿para qué? Para poder comprenderlos, para poder apoyarlos, orientarlos y sobre todo pues ser una sociedad incluyente, más no excluirlos ni discriminarlos, porque a fin de cuentas todos somos una sociedad y a fin de cuentas es parte de nuestra diversidad cultural que tenemos en México, que ha estado desde mucho antes en la historia. Y pues bueno, esto sería todo, amigos, muchas gracias y nos vemos. Adiós.